Buenos días. A nombre del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Méndez Jerónimo, quien hoy participa con la plática Sensores electromagnéticos para detección de muestras líquidas. La doctora Gabriela estudió Ingeniería en Electrónica en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí y realizó sus estudios de maestría y doctorado en el INAOE. Sus proyectos estuvieron enfocados principalmente en el modelado de líneas de transmisión e integridad de señales. Durante su doctorado realizó una estancia de investigación en el IMEC y el Instituto de Microelectrónica en Bélgica, en donde trabajó en el desarrollo de modelos para el monitoreo de un proceso de fabricación de interconexiones nanométricas. Trabajó como investigador postdoctoral en el Politécnico de Montreal, enfocándose en la caracterización de materiales y análisis de estructuras de banda prohibida, y actualmente es investigadora postdoctoral en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones ICESE, donde está desarrollando prototipos de sensores de microondas para detección de contaminantes en agua. Bueno, pues hola chicos, como ya comentó Jaciel, y bueno, claro, yo he trabajado en mucho desde que inicié la maestría en líneas de transmisión, después como fabricación de parte de microelectrónica, de conocer todo ese proceso de fabricación de circuitos integrados. Y ahora pues estoy trabajando con algo también en altas frecuencias, pero que es sensores. Y como ya les hemos pues venido comentando a lo largo, pues el propósito de esto es que conozcan el trabajo que se hace en otros lugares y también pues que aprendan un poquito de ciertos temas. Tal vez ya ustedes lo dominan, tal vez. Entonces, como pues aquí hay gente de altas frecuencias y de altas frecuencias, esta plática la pensé mucho como una especie de una clase muy básica para que ustedes se lleven al menos el concepto general de ciertas cosas. ¿A ir viendo? Y pues bueno, siempre les digo que pregunten y como nunca preguntan, ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Y quiero empezar, que me digan qué es para ustedes un sensor, o qué han escuchado que es un sensor, cuál es el... Aquí tengo la lista, entonces les puedo ir dando nombres. ¿Sí? O sea, sí han manejado sensores, creo que todos hemos, pero ¿qué se les viene a la mente con qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo que sirve para obtener señales analógicas. Ajá, ok, ¿alguien más? Bueno, entonces alguien más va a responder, entonces, ¿qué es un transductor? Es un concepto también como que hemos escuchado, creo, tal vez desde la universidad. ¿No? ¿Es parecido a un sensor? Sí, puede. Y la otra es, ¿qué es un detector? A ver, Livio. Pues un transductor es un convertidor, básicamente. Okay. Detector es algo que ve algo, ¿no? Que detecta cosas que pues, físicamente nosotros no podríamos ver. Como ven, son conceptos que van relacionados, entonces aquí les voy a dar respuestas. Respuestas muy generales también. Un detector se puede decir que es un dispositivo que nos va a indicar la presencia o la ausencia de una sustancia y puede ser que indique el nivel de cierto fenómeno, ¿no? Y esto va a ser la salida de un detector, normalmente es binaria o en niveles, pero muy baja resolución, es decir, muy poquitos niveles. Por ejemplo, los detectores de humo, ¿no? Tienen como un nivel al cual se activan, no están diciendo todo el tiempo cuánto humo hay, solamente es como, ya hay más de eso, yo indico si hay o no hay, ¿no? Binario. Un transductor, ¿qué es? Un transductor va a ser un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Y la medición de esta variable resultante va a ser la que va a permitirnos tener una estimación de cosas físicas, de fenómenos, igual que fenómenos físicos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos como adentrándonos en que un detector
puede ser o puede formar parte un transductor, ¿sí? Tomando el ejemplo del detector de humo, convierte esa energía del humo, lo que está detectando, lo va a convertir en un sonido, ¿sí? Entonces, esa salida, ese sonido es el que nos está indicando qué está pasando con el humo, por ejemplo, en una habitación, ¿no? Y ahora, un sensor, podemos decir, pues eso ya es un sensor, ¿no? Está sensando el humo. ¿Cuál es como que la diferencia? Que un sensor también va a ser un dispositivo cuya salida va a cambiar dependiendo de una o más fenómenos. Hay sensores que pueden estar monitoreando dos fenómenos físicos y que la salida se puede cuantificar. Y el extra viene en que esta salida se va a convertir en información. Nosotros podemos tener datos y tener datos no quiere decir. Creo que es como un concepto que en procesamiento de señales, en teoría de la información se conoce, que el tener datos no es tener información, ¿no? Entonces, un sensor ya involucra el tener información, es decir, involucra ese procesamiento de esa salida. Ok, yo estoy obteniendo esto, por ejemplo, volvemos al detector de humo. Si lo quisiéramos hacer un sensor, entonces como que, yo estoy viendo que cuando suena de esta manera me indica que hay humo de este tipo. Cuando suena de esta forma, indica que el humo se debe. O sea, ya es como algo más complejo que va a permitir monitorear y va a permitir un control sobre estos fenómenos físicos. Ahora, esta pregunta creo que sí la pueden responder más de uno. ¿Por qué creen ustedes que es importante contar con sensores? Y ahorita no estoy hablando de sensores de líquidos, sensores generales. ¿Por qué creen que es importante? ¿Qué creen? O sea, pues, ¿por qué? ¿Para qué creen que es importante? Pues es que, pues, está para todos, para verles, para saber que está bonito el día, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, a ver, un sensor de temperatura o el clima. ¿Y por qué nos interesa conocer el clima? ¿No? ¿Por qué? O saber qué va a pasar o saber, poder monitorear. Pues bueno, justo eso. Son importantes porque sirven para monitorear procesos, como dices, como en industria, ¿no? O sea, sirven para monitorear cómo están los procesos de calidad, sí, pues en calidad, en varias cosas, temperatura. Permiten tener un control sobre algo. O sea, como si nosotros establecemos límites, en esta variable no puedo ir abajo de esto, no puedo ir arriba de esto, o si esta variable llega a tal nivel, tiene que pasar otra cosa. Entonces, estos sensores ayudan a tener un control sobre eso, sobre el fenómeno que se va a estar pues monitoreando. Permiten caracterizar cosas. ¿Qué es caracterizar algo? Caracterizar algo es conocerlo, poder describirlo. Cuando se habla de que caracterizamos, por ejemplo, un material, es que seamos capaces de describirlo como si fuera una persona. Una cosa es como detectar él es fulanito de tal y él es fulanito de tal. Pero caracterizar a una persona es hablar de yo sé cómo es, tanto biológicamente o caracterizarlo en cuestión socialmente, es amigable, no es amigable. Entonces, caracterizar fenómenos, poder decir, por ejemplo, como el clima va a estar de esta forma, no va a estar así. Entonces, para eso son importantes, para realizar análisis y para realizar pues procesamiento justamente de esa información. Por ejemplo, sensores que ya se apliquen a cuestiones astronómicas, permiten realizar análisis de lo que está pasando. Y también hay sensores que nos ayudan a realizar reconocimientos. Y algo muy importante es que muchos sensores, o por no decir todos, van a permitir realizar todas estas actividades, pero de señales y fenómenos que al humano le serían o que sería muy difícil o imposible para un humano detectar. Y si aquí nos volvemos a meter como en ejemplos, por ejemplo, no sé, un sensor, el sensor que tiene las pruebas de embarazo, ¿no? Al final es un sensor,
químico, pero ahí está. Entonces, para el humano podría decir la persona está embarazada o no hasta que pasen no sé cuántos meses, ¿no? Bueno, igual las abuelitas, incluso las abuelitas tienen sus de sensores, ¿no? Todo esto. Cosas como lo que les decía, sensores que se aplican para analizar qué está pasando en el universo. Son cosas que al humano así por él solito no los podría detectar. Ahí viene la importancia de los sensores. Ahora, en esta presentación, como les dije, que es más bien como hacer un poco básica, voy a comenzar haciéndoles una clasificación muy general de los sensores. Después, como adentrándome en los sensores electromagnéticos y me voy a enfocar en muestras líquidas. Aquí les voy a hablar de qué es la detección directa e indirecta para este tipo de sensores. Los sensores no resonantes y resonantes, y aquí les voy a ir mostrando después de la literatura. En las láminas puse abajo la referencia, porque no les voy a explicar tal cual el artículo, solo como... Entonces abajo puse la referencia por si están interesados en saber más de tal o cual ejemplo. Y al final les voy a hablar muy poquitito de lo que estoy haciendo en abajo, algunos muy pocos resultados que les voy a mostrar y conclusiones muy generales. Y pues al final también les voy a pedir, así como ahorita les pregunté que por qué creen que son importantes, pero que vayan pensando en una respuesta porque les va a tocar. Entonces vamos a comenzar diciendo que una clasificación muy general es que si tuviéramos así todos los sensores que eran separados, ¿no? Podríamos separarlos en químicos y electromagnéticos. En este momento voy a hablar de los electromagnéticos, que están basados justamente en la interacción de los campos electromagnéticos con la materia, con el fenómeno. Y si ahora ya dejamos a un lado los químicos y agarramos los electromagnéticos y los queremos volver a separar, pues hay muchas maneras de hacer, pero una de ellos es separarlos de acuerdo a su aplicación y luego separarlos a su frecuencia de operación o sea, como estas dos grandes familias que están pues relacionadas de cierta forma. Viéndolos en cuanto a la aplicación, hay sensores de proximidad, sensores de posición, sensores de temperatura y sensores de materiales. Puede haber muchos más, les digo, esto es como algo muy general. Y de acuerdo a su frecuencia de operación, pues se pueden clasificar desde baja frecuencia, sensores ópticos y más. Aquí me voy a enfocar en sensores electromagnéticos para aplicación de materiales y de estas frecuencias de operación, por ejemplo, yo estoy trabajando con ondas. Bueno, ya dijimos que un sensor va a recibir un estímulo y va a haber una señal eléctrica. ¿Y por qué les mencionaba como que conocer qué es un transductor, qué es un detector? Porque un sensor pues es el dispositivo, puede ser un dispositivo, puede ser un sistema, puede ser toda una máquina. Y este sensor puede estar compuesto de detectores o transductores, o detectores y transductores. O sea, un sensor ya es algo que puede ir desde lo más básico hasta una cosa ya muy compleja, toda una máquina. Y algunas características importantes que hay que tener en cuenta que existen en los sensores, o incluso al momento de seleccionar o de querer diseñar, es tener en cuenta la resolución. La resolución es lo que nos responde a esta pregunta. ¿Qué variación de la señal de entrada produce una variación detectable en la señal de salida? Por ejemplo, volviendo a este caso que es como, creo que conocido, que es el de las pruebas de embarazo, ¿no? Hasta incluso ellos dicen como, a partir de qué rango de conocer esa hormona que se produce, es que el sensor ya me va a dar respuesta, ¿no? Ahora, otra característica es la sensibilidad. Y la sensibilidad nos habla de cómo va a variar la señal de salida cuando cambia la señal de entrada. Por ejemplo, si tenemos un sensor de temperatura y la entrada cambió en 1 grado, de grado Celsius en 1 grado, la salida, ¿cuánto va a cambiar? ¿No? O sea, si estábamos en 30 grados y la temperatura subió a 31, la salida, ¿cómo va a cambiar? Entre más grande sea la variación de esa salida respecto a la entrada, se dice que un sensor va a ser más.
Y otras características son la repetitividad, que quiere decir, si tenemos un sensor y hacemos mediciones en puntos diferentes en el tiempo, al día siguiente, a la semana siguiente, una hora después, bajo las mismas condiciones y sensamos la misma sustancia o un fenómeno, ¿qué tan diferente va a ser una medición de una medición a otra? Lo ideal es que diera lo mismo, porque si se está sensando lo mismo bajo las mismas condiciones, pues no tiene que ser diferente. Pero, pues nada es perfecto y normalmente hay diferencias que se deben caracterizar y se deben cuantificar al momento de hacer un diseño. Uno debe de conocer esto de su sensor. Selectividad. ¿El sensor es selectivo o no? ¿Qué quiere decir? Si yo estoy detectando, no sé, contaminantes en agua, ¿va a ser capaz el sensor de decirme cuál contaminante es? O si yo quiero saber en específico uno, ¿es capaz de decírmelo? O nada más me va a decir, ¿el agua es pura o el agua no es pura? ¿No? Linealidad. Si la salida cambia pues de forma lineal con la entrada, o va a ser un cambio exponencial, un cambio logarítmico. Esto también es algo que hay que definir de cada sensor, o es importante conocerlo. Y el otro es el rango de medida. ¿Cuál es el valor mínimo que va a detectar mi sensor y cuál es el valor máximo en el cual va a estar trabajando? Ahora, esto es como un paréntesis, algo que otra definición es la unión por afinidad. ¿A qué se refiere esto? Esto tiene que ver con hacer o no. Es una de las partes a veces más difíciles de los sensores electromagnéticos, pues poder hacerlo. Y para esto hay que hacer algo que se dice coloquialmente como que hay que preparar al sensor. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay que, por ejemplo, para el caso de los biosensores, si se conoce como quiero detectar esta bacteria, quiero detectar esta célula, que es lo que se llama como el analito, se buscan sustancias que sean como bioreceptoras, quiere decir son como dos piezas de rompecabezas, ¿lo unen? Y entonces, por ejemplo, para detección de bacterias como la de el E. coli en agua, se preparan a los sensores como que se les pone una película con como un bioreceptor, que lo que hace es que el agua la hacen pasar por el sensor y digamos como que este bioreceptor, como es como les digo, como si fuera la pieza de rompecabezas, lo que hace es que cuando pasa ese líquido, atrapa a las células, a las bacterias del E. coli, y esta es la manera en que se hace detectivo el sensor. Ahora, algo importante es saber que no va a existir un sensor universal, es decir, no vamos a tener un sensor a servir para detectar todo en todos los rangos, con la mejor resolución para todos los rangos, no. ¿Por qué? Porque el diseño de un sensor va a involucrar estos tres parámetros, siempre van a estar pues como relacionados y hay que ir jugando un poco con ellos. Desde el diseño, desde qué estructura voy a utilizar, necesito que sea una estructura pequeña, grande, puedo hacer algo que me cueste poco dinero o tengo todo el dinero para hacer lo mejor y me va a costar más caro. Y esto tiene mucho que ver con la aplicación. Entonces, como no voy a hacer un sensor grandísimo si lo quiero para que sea un sensor implantable, ¿no? No va a andar la persona ahí cargando. Entonces, ahí tiene que ver con, por ejemplo, el tamaño. O no voy a hacer algo súper pequeño de circuito integrado en tecnología como la más moderna y que me cueste muchísimo dinero, si va a ser para una aplicación pues bastante sencilla en donde no se necesita ni tanta resolución ni tanta sensibilidad y con algo tal vez más económico se puede lograr. Y otra cosa es los algoritmos que van a permitir estimar esos. Y estos algoritmos pues también dependen de la aplicación y de la topología que va a llevar el sensor. Entonces, hablando un poco de por qué enfocarnos en los sensores que detectan líquidos, esto tiene que ver principalmente con su aplicación. Son un tema muy relevante en la actualidad, trabajar con sensores de muestras líquidas,
¿Por qué? Porque entre sus aplicaciones están como biosensores y dentro de biosensores se están utilizando y se están haciendo propuestas para detección de células cancerígenas, de células en general, de bacterias, para censar parámetros biológicos en la sangre. Por ejemplo, algo que es como, uno puede encontrar muchos artículos y actuales al respecto, el censado de glucosa en sangre, el monitoreo de sangre. Y también se utilizan para censar la calidad de sustancias, por ejemplo, si algún alcohol está alterado o no está alterado. Aplicaciones ambientales como la contaminación del agua, ya sea contaminada por cosas orgánicas o inorgánicas. Y el diseño del sensor y algoritmos que se van a utilizar para estimar estos parámetros, para obtener información a partir del sensor, involucran cosas importantes como que para estas aplicaciones los niveles de detección son muy pequeños. Estamos hablando de que cuando se quiere detectar glucosa, se quiere detectar contaminantes en agua, son concentraciones o estas sustancias están en niveles traza, que quiere decir que hay miligramos de eso que queremos detectar. Por ejemplo, si quisiéramos detectar un metal pesado en el agua, va a haber miligramos en todo un litro, o sea, son concentraciones muy, muy, muy pequeñas que involucran pues todo un reto a veces en el desarrollo del sensor. También que al ser muestras líquidas hay que tener en cuenta, ok, esa muestra cómo la voy a manejar. O sea, incluso de ciertas muestras no hay la capacidad para tener litros de muestra, ¿no? A veces van a contar solo mililitros, microlitros de cierta muestra, y esa muestra entonces ¿cómo la voy a hacer para manejarla? La voy a poner en un contenedor, en un tubo, ¿de qué material tiene que ser ese tubo? Ese es todo un reto también para este tipo de sensores. Hacer este tipo de sensores selectivos también es como, digamos que dentro de todo este mundo hay así como líneas de investigación en cada uno y tiempo de medición, porque algo que los sensores electromagnéticos ofrecen como ventaja sobre otro tipo de sensores de formas de detección, por ejemplo, cromatografía, todas estas, es que además de que estos son máquinas pues, muy complejas, muy caras, los sensores electromagnéticos ofrecen un sensado prácticamente en tiempo real. Se está midiendo y se está observando la señal y eso ofrece, pues es una ventaja muy grande. Ahora, les mencionaba que de acuerdo a la frecuencia de operación por los sensores clasificados en de baja frecuencia. Perdón, una pregunta. ¿Sí? ¿Contaminas la muestra con este tipo de sensores? Te los estaba comentando del programa. ¿Cómo si contamina? Sí, me refiero a que si fuera un líquido, después de que haces esta prueba, si el líquido era para beberlo, se puede beber y no hay riesgo. Pues normalmente ya cuando se... ¿O es destructiva la prueba y que ya no conviene usarse? Pues en la mayoría de los casos, así como para ya algo que sea para consumo, normalmente no lo contaminas. Pero, por ejemplo, eso sería como para cosas, por decir, para agua potable, si se está acercando el tiempo real y me lo puedo tomar o no. Ya como desde el diseño se considera que esto que voy a estar censando es para que alguien lo tome después. Entonces, desde ahí el diseño va a considerar como pues, que no vaya a contaminar la muestra. Ajá. Sí, desde como que antes de empezar el diseño es básico tener claro como el usuario final que requiere, ¿no? Entonces sí, si es algo como que después se va a utilizar, ya desde ahí se considera en el diseño. Porque sí hay unos que la contaminan o que la destruyen. Sí. Bueno, entonces de acuerdo a frecuencia, aquí les presento una porción del espectro electromagnético. Tengan ahí un poquito una idea de en qué rangos de frecuencia se encuentran los RF, de ondas milimétricas, los ópticos. Y ahora, todos estos sensores electromagnéticos para materiales, me refería a líquidos, pero incluso para sólidos,
se basan como en un principio, o consideran esto es como su principio más general. Y es que la materia a pensar, a analizar, puede ser visto como una sustancia dieléctrica. Y que esta sustancia dieléctrica va a tener un parámetro que es como si fuera la huella digital de este material. Entonces, esto va a hacer que cada material nos va a dar una huella diferente. Entonces, ese parámetro es como el importante para estar sensando. Y ese parámetro es la permitividad dieléctrica. Es algo importante que conozcan. Y también, o sea, una explicación básica es que la permitividad dieléctrica es un parámetro complejo en el que nos va a hablar de cómo un material es afectado cuando está en interacción con un eléctrico. Y, como les digo, es un parámetro complejo en el que la parte real, el parámetro real, da información acerca de cuánta energía se está almacenando. Cuando hablamos, por ejemplo, de capacitores, que creo que es algún tema que vemos desde, a lo mejor a veces hasta desde la secundaria. Cuando hablamos de capacitores, se habla mucho de la permitividad. Y que si es más grande la permitividad, el capacitor tiene pues, más capacidad. Y en todos estos conceptos como básicos de secundaria preparatoria, se habla de permitividad y se está haciendo referencia a la parte real de la permitividad. Que de ahí se desprenden parámetros como si la permitividad relativa, constante y eléctrica. Pero la parte imaginaria también es muy importante, porque la parte imaginaria nos habla de las pérdidas que ese material va a sufrir cuando está en interacción con un campo eléctrico. Y ahora, aquí menciono que la permitividad es una medida o nos da una medida de la polarizabilidad de un material. ¿Qué es la polarizabilidad? La tendencia de un material a polarizarse. ¿Y qué es polarizarse? Es cuando tenemos un material y interactúa con un campo eléctrico, las moléculas o las cargas dentro de este material van a intentar seguir el cambio del campo eléctrico. Estamos hablando de frecuencia, del dominio de la frecuencia. Van a intentar alinearse con el campo. Este es el concepto que conocemos de dipolo eléctrico, que tenemos dos cargas, una carga positiva y una negativa, y si hacemos incidir un campo eléctrico que va a estar variando en dirección, estas cargas como que intentan seguir, se acomodan o se ordenan con él. Y aquí viene esta parte de la huella, porque en frecuencia, si lo vemos como en el dominio de la frecuencia, vamos a irnos de lo más grande a lo más pequeñito. Entonces, por ejemplo, tenemos polarización iónica, es decir, tenemos una mezcla, un líquido, ¿no? Que tiene carga, agua con sal, no sé, si tenemos ahí algo. Hacemos pasar un campo eléctrico, entonces, a X frecuencia, esas cargas van a empezar como a intentar acomodarse de acuerdo al campo. Entonces están ahí como que moviéndose. ¿Se acuerdan como que este dipolo tiene este torque? Van a estar moviéndose y la frecuencia va a ir subiendo, va subiendo la frecuencia, hasta que llega un momento que es tan rápido para estas cargas como iónicas. Perdón, ¿va subiendo la frecuencia de qué? De la señal de incidente. Okay. Es así como... Del campo, con lo que lo está polarizando. Con lo que lo está polarizando. Como un barril de frecuencia. Sí, si lo vamos viendo como vamos a ir subiendo la frecuencia, porque lo que les decía, que la permitividad es como una huella digital, es viendo la frecuencia. Entonces va a ir subiendo la frecuencia hasta el momento en que estos iones ya es tan rápido para ellos que ya no logran moverse, porque es como que nos vamos para allá, y hay un momento en que se quedan que pareciera que ya están estáticos. Ese momento se le conoce como que llegan a un punto de relajación. Como que ahí ellos dicen, ¿saben qué? Ya me cansé de seguir al campo, yo ya no puedo seguir ese ritmo. Entonces ellos ya empiezan y como que se quedan estáticos. Pero ¿qué pasa? Como esa frecuencia de la señal incidente sigue subiendo, ahora ya no van a ser los iones, estas cargas libres las que van a estar intentando acomodarse. Dependiendo de la frecuencia, van a ser, porque ven, si nos vamos adentrando en esas sustancias, si es una sustancia cargada, tenemos positivo y negativo. Pero si nos vamos adentrando, en la célula hay carga positiva y negativa. Y luego vamos a moléculas y tienen carga positiva y negativa. Y si nos vamos a los átomos,
dentro del átomo pues hay carga positiva y negativa. Entonces, a medida que la frecuencia aumenta, eso de intentar seguir el campo va a ir como hacia adentro de la materia. Por ejemplo, en la polarización atómica, llegamos como a un punto de frecuencia en que las cargas que están como en la célula, en las moléculas, ya no pudieron seguir el campo, y entonces ya son los átomos los que están siguiendo el campo. Y luego hay una frecuencia más alta, que esos átomos también van a decir, ya no puedo seguir el campo, y entonces ahora van a hacer, ya viéndolo se le conoce como polarización electrónica, que es ahora el desplazamiento que va a tener el electrón respecto al núcleo, y eso va a ser lo que va siguiendo el campo. Ahora, esto se alcanza en frecuencias muy, muy altas, entonces, dependiendo, aquí muestro como dónde van ocurriendo, vamos a ver dónde van ocurriendo estos cambios, es por ejemplo, donde los iones dijeron como ya no puedo seguir al campo, los dipolos, los átomos, la polarización eléctrica, y más o menos en qué rango de frecuencia ocurre. Esto es para muestras biológicas, donde va ocurriendo esos cambios. Entonces, esto es muy útil en el campo de los sensores porque, por ejemplo, una aplicación, un trabajo que hay reportado y que utiliza esto directamente, pues es el artículo que aquí les menciono, en el que ellos se dieron cuenta que si la célula está dañada, una célula en específico, si la célula, o sea, digamos, células sanas presentan, digamos, por ejemplo, presentan este comportamiento, ¿no? Esta es su curva. Y todas las células sanas de ese tipo de células presentan esa curva. Entonces ellos se dieron cuenta que cuando la curva cambia es porque la célula está dañada. Y aún, o sea, más allá, se dieron cuenta que si la curva cambia de cierta forma es porque esa célula está dañada y es una célula de un tipo de cáncer en específico. Esa es una de las aplicaciones pues bastante interesantes de cómo este comportamiento se puede ver como que es propio para cada tipo de materia. Ahora, en el caso de los líquidos, algo que lo que les comentaba, que pues va como subiendo la complejidad de las cosas, es que se basa en el hecho de que nosotros tenemos un sensor, X sensor, o sea, aquí nada más estoy poniendo un ejemplo de un tipo de sensor capacitivo, en el que el sensor, así solito, va a tener una respuesta. Pero cuando se pone en contacto con el líquido, va a haber un cambio. Normalmente este cambio pues es un cambio capacitivo en este ejemplo. Ahora, cuando es así, a esto se le relaciona un modelo que de manera muy general es un modelo que pues involucra aquí unas admitancias, un capacitor que está aquí, el material sobre el que se fabricó el sensor, y un capacitor con sus pérdidas representa a la muestra. Ese es como el caso así, digamos, más general. Pero ahora, ¿qué va a pasar cuando en lugar de poner la muestra en contacto directo con el sensor, esta muestra tiene a fuerza que estar pues en un contenedor? Porque manejo de líquidos es muy complicado y el uso de contenedores da la ventaja de hacer a los sensores reutilizables, ¿no? Porque nada más cambiamos el contenedor, la muestra y volvemos a poner. Entonces, ahora este tipo de sensores tienen una mayor dificultad porque ya no pueden modelar tan simple a la muestra, sino ahora hay que considerar que entre el contenedor y la muestra hay como que un capacitorcito, hay algo de aire, no en todos los casos, pero pues hay algo de aire. Hay que considerar que hay una capa del material que es del que está hecho el contenedor. Por eso es muy importante considerar de qué material voy a hacer mi contenedor. Y ya, entonces hay que modelar la muestra. Ahora, los sensores, cuando se habla de que se hace es en detección directa o en detección, bueno, aquí más como para puntualizar, sigo hablando de sensores electromagnéticos.
estamos hablando siempre de la permitividad. Si hacen una medición directa de la permitividad o hacen una directa, ¿a qué me refiero? Directa es como este ejemplo, también aquí les puse pues, las referencias de los artículos. Este es un sensor de glucosa en sangre en el que ellos, pues al final de su procesamiento, obtienen directamente la parte real de la permitividad. A eso se refiere con directo, hacen la detección directamente de la permitividad. Y entonces ellos notan que cuando cambia el nivel de glucosa en sangre, pueden observar un desplazamiento en esa región de la curva. Y ya ese desplazamiento, hacen un procesamiento para saber si se desplazó tanto, corresponde a una concentración de tantos miligramos por decilitros en sangre. Y la medición indirecta, que es no me fijo o no tengo tal cual la permitividad. Me fijo en este caso, si ven, este caso es otro ejemplo de sensor para lo mismo. O sea, ambos sensores son para detectar niveles de glucosa. Este se fija directamente en la permitividad y este no. El parámetro S11 es un parámetro de reflexión. O sea, está monitoreando la reflexión de la señal. Entonces, en este caso, no es directamente la permitividad, sino es de manera indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque finalmente en la reflexión, los cambios en reflexión se asocian con cambios en permitividad, ¿sí? Con que cada muestra de sangre va a tener una diferente permitividad cuando tienen diferente concentración. Entonces, pueden ser sensores directos o sensores indirectos. Además, pueden ser sensores no resonantes y resonantes. ¿Qué quiere decir? Pueden tener un sensor de detección directa, no resonante. Sensor de detección directa resonante. Entonces, son como diferentes formas. El no resonante son sensores que normalmente están basados en estructuras de líneas de transmisión o capacitores. Tiene la ventaja de que si se comparan resonantes y no resonantes, los no resonantes, sus prototipos suelen ser más fáciles de implementar, son estructuras como un poquito más sencillas y permiten censar la señal en un espectro ancho, de un cierto ancho de banda, ¿no? O sea, no solo a un punto, sino en una banda. Por lo mismo, este tipo de sensores suelen ser los que se utilizan para hacer detecciones directas. Por ejemplo, el que les mostraba antes es un sensor que está basado en un tipo de línea de transmisión. Como desventaja, digámoslo así, presentan que tiene la necesidad de que uno pueda determinar ciertos parámetros de manera muy, muy precisa. Por ejemplo, como la impedancia característica, las pérdidas que tienen que ver con conductor y con dieléctrico. Y, por ejemplo, hacer esa separación de pérdidas por conductor y por dieléctrico en alta frecuencia es como algo que hay muchas propuestas y ahora sí que no hay una que sea como que la ideal, ¿no? O sea, hay muchas propuestas de cómo hacerlo. Entonces ahí viene como un poquito tiene ventajas, tiene sus desventajas. Este ejemplo es otro trabajo que permite extraer la permitividad. Por ejemplo, lo hicimos desde 27 GHz hasta 80 GHz, utilizando este tipo de estructuras que son guías de onda integradas en substrato. Poniendo un ejemplo más específico de un sensor basado en una línea de transmisión de detección indirecta, es en el que se tiene una línea de transmisión. Esta línea de transmisión se conoce como guía de onda copular y hicieron ellos una abertura en la tira de señal de esta línea de transmisión y aquí esta es su área de detección. Aquí es donde ellos colocaron, van colocando la muestra. Este sensor fue diseñado para analizar, para sentar número de células por microlitros, número de células también relacionadas con detección de cáncer
Y este sensor fue hecho en tecnología de circuito integrado, justamente porque si lo hacen en placa grande, imagínense cuando estamos hablando de detectar células, cosas muy, muy, muy pequeñitas, entonces es un sensor que requiere que sean dimensiones pues muy pequeñas, casi comparables al tamaño de lo que se quiere detectar. Y es un sensor indirecto porque, por ejemplo, aquí van contando cuántas células por microlitro encuentran y lo van contando en un parámetro que es el parámetro S21, que es el parámetro de transmisión. Desde un punto a otro punto hacen pasar una señal, transmitirla, y vieron que cuando no hay muestra se transmite cierta cantidad de la señal. Cuando hay una muestra con cierto número de células, entonces se transmite menos y esta transmisión va bajando cuando hay más células. Entonces, como no es directamente la permitividad, no lo están midiendo, entonces es detección indirecta. Ahora, los sensores resonantes, pues como su nombre lo indica, son sensores que se basan en resonadores. Y aquí tienen como ventaja que permiten una detección más precisa en comparación con sobre todo en frecuencias de microondas. Y algo que se puede ver como desventaja es que este sensado se puede hacer solamente en un punto de frecuencia. Entonces, si se quiere conocer como toda una curva, no solo un punto, entonces hay que hacer muchos sensores para que cada sensor nos dé un puntito de la curva. Normalmente para este tipo de sensores se requiere tener una muestra. Por ejemplo, para calidad de agua, normalmente se cuenta como pues con la muestra del agua pura, es como y aquí les muestro pues algunos ejemplos. Pueden ser desde sensores muy grandes, cavidades muy grandes, hasta sensores muy pequeños, también en circuito integrado, y volvemos a lo mismo, dependen de la aplicación. Por ejemplo, sensores muy grandes de este tipo se utilizan, por decir, para checar si un tipo de alcohol está alterado. ¿Cómo saber cómo esta marca de alcohol, si está puro, es esto? Entonces, sirve incluso para control de calidad, ¿no? Como, esta es nuestra receta y entonces esta receta siempre a esta frecuencia, voy a decir que es aquí, pero digamos, esta es otra aplicación, digamos, a esta frecuencia siempre va a dar esa respuesta el sensor cuando mi líquido es lo que yo quiero. Pero si esto no es lo mismo, o sea, cambió la receta o lo alteraron, le pusieron algo más, entonces ya no va a ser ese punto, va a estarse moviendo. Y pues estamos hablando de sustancias, de a lo mejor alcoholes, de cosas grandes, podemos tener un sensor grande porque tenemos acceso a pues, grandes cantidades de muestra, ¿no? Pero si ya estamos hablando que este sensor se va a utilizar para medir la glucosa en sangre, pues no vamos a tener medio litro de sangre para estar probando, ¿no? Entonces, el tamaño del sensor tiene mucho que ver con la aplicación. Y de manera igual, muy general, funcionan por un método que se conoce como el método de perturbación, que es básicamente, tengo un resonador solito, o sea, está el resonador ahí, lo fabriqué, que tiene una frecuencia de resonancia en este punto que yo llamé FRS. Ahora, si este resonador yo lo pongo en contacto con una muestra, esta frecuencia de resonancia se va a mover del lugar. Aquí yo presento pues dos muestras diferentes. Se va a mover del lugar. Ese movimiento, ese delta en frecuencia, se puede asociar con la permitividad, con el cambio de permitividad. Y además de haber un cambio en frecuencia, también puede haber un cambio en la amplitud. Dependiendo del tipo de sustancia, se va a decir a qué se debe. Hay muchos casos, no en todos, el cambio en frecuencia de resonancia se debe a que es un material que tiene pues otra. Y el cambio en magnitud se debe a que es un material que tiene más o menos pérdidas. Y esto es como básicamente lo que se hace en estos en muy sencillos ejemplos de este tipo de en el que esta delta F se va a ir asociando con qué sustancia. Por ejemplo, cuando hay tanta glucosa en sangre, delta F es de, no sé, voy a exagerar, 1 GHz. Y luego cambia la glucosa tanto, entonces ahora son 2 GHz y así. Y esos cambios
pues se puede hacer todo un modelado. Ya al final lo que les decía, estos son los datos que ofrece el sensor y después tiene que haber todo un proceso de análisis que convierta estos datos pues en información útil. Y un ejemplo de sensores resonantes son los que se basan en cavidades. Esta es una cavidad rectangular en el que la muestra se pone como, puede ser un tubito, la forma del contenedor pues varía. Se introduce y va a hacer que cambie. Por ejemplo, aquí es como la de cuando hay muestra, cuando no hay muestra, cuando hay muestra, cambia. Y también la forma más general de caracterizar el material, de obtener la permitividad, pues es esta, que involucra conocer, por ejemplo, el volumen de la cavidad, el volumen de la muestra, las frecuencias, los factores de calidad asociados. Y hablando específico de sensores para líquidos, algo interesante es que, pues, digamos, aquí no vamos a meter directamente un líquido, a fuerza se necesita un holder, un contenedor. Y entonces, puede ser, les digo, es como que hay todo un mundo de propuestas. Hay propuestas desde hacen como un análisis efectivo, considerando ya ahí incluyendo pues el cambio debido al contenedor. Y hay otras propuestas que ya van más allá y proponen también como todo el proceso que hay que hacer para remover el efecto del contenedor. Normalmente estas propuestas para remover el efecto del contenedor van a involucrar, por ejemplo, que midas el sensor así sin contenedor y sin nada. Luego que lo midas con el contenedor pero vacío. Luego que midas algo que sea igualito al contenedor pero metálico. O sea, como que ellos van pues dando las pautas para hacer este tipo de procesamiento. Igual, aquí les dejo pues la referencia de una propuesta para hacer esto. Y hay otro tipo de cavidades. Este artículo, por ejemplo, es de este año. Y aquí ya no es a través de un contenedor. Aquí lo que ellos hacen es que hacen una cavidad, pero en tecnología que se conoce integrada en substrato. Y aquí al final ellos dejaron como un espacio en el que nada más está el metal y removieron el dieléctrico. Entonces lo que hacen, creo que sea un poco oscura esta imagen, es que tal cual meten el sensor en el líquido. Y esa región es como la que hace la detección. Entonces aquí no es necesario remover ningún efecto de contenedor ni nada porque es para contacto directo. Hay otro tipo de estructuras resonantes que se van a basar en capacitores interdigitados. Un capacitor interdigitado, bueno, no sé si están familiarizados con eso, son estructuras como, digamos así, como deditos metálicos, pero son planares. O normalmente uno conoce el capacitor de placas paralelas, ¿no? Así, es como metal 1, dieléctrico, metal 2. Los capacitores interdigitados son en un mismo plano, como que tienen una plaquita al lado de otra y son como deditos en el que un electrodo es el positivo y otro electrodo es el negativo. Entonces, en donde se unen estos gaps que hay así como entre los deditos, ahí se forman los capacitores. Y dependiendo de qué tan cercanos o qué tan lejanos estén, y dependiendo pues, también del ancho, de otras cosas, pero pensemos en qué tan cerca o lejos estén esos deditos, la capacitancia, digámoslo de otra manera, el campo eléctrico es más o menos fuerte. Entonces, este tipo de estructuras se utilizan mucho en líquidos porque entonces, si tenemos así los deditos en una placa, y ahí sabemos que en ese caminito, en esos espacios, el campo eléctrico es muy fuerte, entonces, si ahí le ponemos pues la gotita o el líquido o hacemos correr un fluido, por ejemplo, se conoce como microfluido, tecnología de microfluidos, va a estar cambiando directamente, va a estar variando. Y eso, si lo vemos en resonadores, estas estructuras, bueno, también no sé si tienen este concepto como familiarizado. Los resonadores, así es como muy general, tienen que ver con la inductancia y la capacitancia en el dispositivo. Entonces, los capacitores interdigitados tienen esa capacitancia y tienen una inductancia
Entonces, dependiendo de la geometría de los materiales, van a presentar una resonancia. Entonces, si hacemos que cambie esa capacitancia, esa frecuencia de resonancia va a estar cambiando. En este caso, por ejemplo, este es un ejemplo de un sensor bastante grande que propusieron para detectar el glifosato en agua. Entonces, tal cual, esta es una plaquita, la sumergen en el agua con glifosato. Entonces la miden en aire y tienen una resonancia. Pero la miden en el agua pura y cambia la resonancia. Ahora, si el agua tiene glifosato, va a ir cambiando. Entonces, esta es la manera en que funciona este sensor. Y si ven, no solo se mueve la frecuencia de resonancia, también encontraron que se mueve la magnitud. ¿Por qué son importantes los capacitores interdigitados? Porque ofrecen una buena sensibilidad o un incremento de la sensibilidad. Entonces ya hay nuevas propuestas que lo que hacen ya es, ahora es una combinación. Combino líneas de transmisión con cavidades, con interdigitados. Y estos son dos ejemplos de estructuras que combinan capacitores interdigitados con, por ejemplo, con una guía de onda coplanada, y aquí es con un resonador también, pero es un resonador de lambda medios. Y ambos sensores se diseñaron para detectar células y son hechos en tecnología de circuito integrado. Porque imagínense, es tan pequeño, este es un capacitor interdigitado, les mencionaba de los deditos. Esta separación la diseñaron justo para que tenga el tamaño de la célula que quieren detectar. Entonces, les mencionaba lo de preparar el sensor y que se utiliza algo que atrape. En este caso no tuvieron la necesidad de ponerle, de preparar al sensor, porque lo que atrapa a la célula de su interés es la rejita, ¿no? O sea, hacen pasar el líquido y ahí quedan atrapadas las células. Y pues esto es lo que van ellos sensando, y es un sensor igual indirecto y resonante. Dependiendo del número de células que logran detectar, vieron que la frecuencia de resonancia va cambiando. Y si bien en este caso, prácticamente el único cambio ocurre en resonancia, en frecuencia, no en la magnitud. Y este es el último ejemplo que les voy a mostrar acerca de este tipo de sensores. Este es un sensor bastante interesante porque utiliza una estructura que, al menos para quienes están en alta frecuencia, están familiarizados con ella, y es un resonador de anillo. Pero lo que ellos hicieron, normalmente el resonador de anillo tiene como una estructura noble porque es muy fácil de diseñar y es sencillo, es fácil de manejar esa estructura, pero tiene la desventaja de que no es el sensor más sensible que se puede utilizar. Entonces lo que ellos dijeron es, ok, utilizamos esa estructura, ¿cómo le mejoramos la sensibilidad? Pues se la mejoraron colocándole un capacitor interdigital. Y con esto ellos estuvieron midiendo muestras de esta sustancia, que es como un plástico básicamente, y fueron midiendo los cambios desde agua solita hasta 100% de este material. Y pues aquí vemos cómo, en este caso, este sensor sí presenta cambios en frecuencia de resonancia y cambios en magnitud. Bueno, entonces ahorita les voy a mencionar muy rápidamente un poquito de mi trabajo. Yo estoy trabajando en el desarrollo de prototipos de sensores de microondas para detectar agentes tóxicos en agua. Estoy trabajando pues con agentes inorgánicos principalmente. Y las características del sensor que estoy haciendo, del que hice, va a ser un sensor, es un sensor resonante de detección indirecta, y propuse dos prototipos, uno en tecnología de tarjeta, en PCB, y otro en circuito integrado. Justamente la idea, la propuesta fue comparar la sensibilidad de tener un sensor en una tarjeta en el orden de centímetros a tener el sensor miniaturizado, porque es la misma geometría, solamente escalada. Para el prototipo 1, que es el que ya se fabricó y midió,
seleccioné un sensor interdigitado, digamos, básico, y utilicé un contenedor. Este sensor está trabajando en una frecuencia. Y aquí les menciono que la dimensión total de toda esta plaquita es de 3 por 3 centímetros aproximadamente. O sea, es pequeño, pero tampoco es microsensor, ¿no? Y este se fabricó aquí en el CICC. El contenedor también se fabricó y pues realicé primero. El proceso suele ser como primero ir con simulación. Yo realicé algunas simulaciones para ver cómo cambia este sensor si la sustancia que está en contacto con él cambia. Por ejemplo, aquí consideré sustancias que fueran sin pérdidas, pero va cambiando la parte real. Entonces aquí muestro cómo fueron muchos puntos los que simulé. Pues aquí está como la frecuencia de resonancia. Desde el sensor vacío, o el sensor sin contacto con alguna muestra, hasta un sensor que tiene está en contacto con un líquido con una permitividad de aproximadamente 80, una permitividad relativa de aproximadamente 80, que es la permitividad del agua. Y también hice la simulación de qué pasa si la permitividad es la misma, pero cambian las pérdidas. Entonces aquí encontré que cuando cambia la capacidad de almacenamiento, o sea, cuando cambia la parte real, lo que se mueve, bueno, como lo que más se mueve, porque se mueven las dos cosas, es la frecuencia de resonancia. Y cuando la capacidad de almacenamiento es la misma, pero estoy cambiando las pérdidas, la frecuencia de resonancia no se mueve mucho, pero se mueve la magnitud de la resonancia. Entonces, cuando tenemos muestras, van a estar cambiando las dos cosas, entonces ahí va a haber como todo una combinación. Estas simulaciones las hice en HCS, que es un simulador que se onda completa. Y después ya hice unas mediciones. Se ve, pero este era un video. Donde tengo el sensor y le coloco el contenedor. Unas primeras mediciones fueron, pues, teniendo el sensor solito, probé dos tipos de contenedores, en el que la base del contenedor se cambió en espesor, una de 0.8 milímetros y una de 0.4 milímetros. ¿Por qué estos valores? Porque 0.4 milímetros fue lo más delgado que se pudo fabricar y que permitía tener una base rígida todavía. Si nos íbamos a cosas más delgaditas, ya eso se hace flexible. O sea, al momento de ponerlo en contacto, ya no es como un contacto planito, sino se hace curvo. Entonces. Y probé con 0.8, pensando pues que es también como algo que permitía tener una base pues más rígida, dando movimiento. Y pues al final seleccioné el de 0.4. Hice pruebas de ambos holders con agua, con vidrio. Aquí utilicé unas muestras sólidas solamente para checar, porque justo en este punto del experimento no tenía las muestras líquidas que iba a medir. Y después ya recibimos las muestras, unas nos las proporcionaron del CENI y otras de la universidad. Nos enviaron muestras de agua con flúor, agua con arsénico y agua con herbicida que contiene glifosato. Estos tres, el glifosato es algo que está como pues muy latente en estudio, al menos actualmente en México. Y flúor y arsénico, si recuerdan, vimos hace la alegría, que fue el que me pasó las muestras, nos habló de la contaminación de agua, del problema que hay en México de agua contaminada por arsénico, su impacto en la salud. Entonces, recibimos muestras con estas concentraciones. Si ven, la diferencia es mucha. Incluso aquí yo le estoy dando en microgramos por litro. Y el herbicida está dando en porcentaje. Medí desde agua sola hasta el glifosato solo. Se fue diluyendo. Estos valores de flúor y arsénico no se eligieron al azar. Son valores que están definidos de acuerdo a normas mexicanas, porque esa es otra cosa también. Si algún día llegan a trabajar en sensores, deben tener muy en cuenta
que no se trata nada más de poder censar una concentración. Porque, por ejemplo, ¿de qué sirve que pueda uno detectar una concentración del 50%, o sea, de X concentración, si eso al usuario final de qué le sirve? Es como a mí no me interesa censar esos valores. Entonces, se eligieron estos valores porque para el arsénico y para el flúor hay dos como niveles máximos permitidos en México, que es de 0.05 miligramos por litro para el arsénico y 0.01. Esta norma se refiere a agua potable, agua como general, y esta norma, si se dan cuenta, por ejemplo, esta permite 0.05 y esta solamente 0.01 de arsénico, porque esta norma habla de agua para consumo humano, ya para agua pues para tomar, para ser comercializada. Entonces, las muestras se eligieron, por ejemplo, aquí puntos, o sea, dentro de las concentraciones están incluidas estos valores. Viéndolo, por ejemplo, para arsénico, está aquí 0.05 de esta norma y está el 0.01 de la otra norma, y entonces tenemos muestras por debajo del valor que indica la norma y por encima de la norma. Y lo mismo fue para el caso de las muestras con flúor. Las mediciones aquí están, pues, un poco como hace falta trabajo en cuanto a desarrollar un setup de medición, pues, que nos permita tener más control en esto, porque ahora, pues, para que no se moviera, para tal cual utilizar. Estas mediciones igual, pues, fueron hechas. Y les presento los resultados de uno de los... Les presento poquitos resultados porque la verdad mucho de esto todavía no lo publico. Sean resultados que uno no haya pues, publicado en otro medio. Entonces, rápidamente, por ejemplo, para herbicida, fueron los resultados que se obtuvieron. Esta es la curva, la de hasta arriba, la curva que se refiere a la muestra que es agua, se utilizó agua deionizada. Y la última curva es la máxima concentración que se consigue del herbicida en el agua. Y entonces en este caso se encontró que sí hay una variación progresiva, no es una variación lineal, o sea, no es un sensor lineal, pero es una variación progresiva, de que a mayor concentración de herbicida en agua, es menor la frecuencia de resonancia y es mayor la magnitud de la resonancia. Y ahora tomé los puntos de cada curva, los puntos mínimos, y obtuve estas gráficas, que es la relación entre el porcentaje de herbicida en agua y la frecuencia de resonancia de la resonancia. Y ahora lo que les decía, aquí yo tengo datos, ¿no? Ya aquí hay un poquito de información, si vamos como entendiendo estas gráficas, pero esto también conlleva un proceso más allá, que es pues asociar el circuito equivalente de este sensor a estos datos y también hacer un modelo de esta tendencia. ¿Por qué es importante este modelo? Porque va a permitir hacer un reconocimiento. Por ejemplo, si ahora yo tengo una muestra de agua con una concentración desconocida, pues voy y la mido y ya obtengo una curva de cierta manera. Entonces la idea es ser capaz de decir, ok, esa muestra que yo no sé qué concentración tiene, voy y la reviso en mi curva y puedo decir entonces cuál es su concentración. Como un poco lo inverso, es como ya sabemos cuánta concentración hay, que obtenemos, entonces es ser capaces de lo inverso, que al final eso es lo que se quiere al momento de que si este sensor se va a utilizar en campo, es llevarlo, medir el agua y poder, o sea, no tendría sentido ir a medir un agua que ya sabemos. Es decir, medirlo y decir, ok, esta agua está contaminada o no está contaminada y tiene, pues, tanto porcentaje. Pero, por ejemplo, se probó con el agua contaminada con herbicida, ¿no? ¿Qué pasaría si yo en las pruebas voy y
bueno, hago las pruebas, ¿no? Pero con un agua desconocida X. Y me da esa misma, datos. Pero como yo corroboro que es el mismo, pues está contaminado con lo que yo tengo en mi prototipo. Ok. Sí, es lo que mencionaba un poco, o sea, todo diseño va como en pasitos, ¿no? Ajá. Digamos, este es como el primer paso, la primera idea, o la primera. Y después de esto, se va, pues, agregándole cosas. Este sensor, por decir, no es todavía selectivo, que es a lo que te refieres, ¿no? Sí. O sea, tal cual yo probé con agua y yo sé que esa agua tiene glifosato. Entonces, después se tiene que realizar una preparación del sensor. Porque, por ejemplo, en este caso yo lo probé para 3, para herbicida, para flúor y para arsénico. Y dependiendo de los resultados, pues no, digamos, pues los proyectos son finitos en tiempo, finitos en recursos, y pues finitos en trabajadores, que en este caso soy yo la que está haciendo todo. Bueno, no todo, pero digamos, la que está desarrollando el proyecto, la encargada del proyecto. Entonces, yo probé estos 3 y según los resultados, según la relevancia, entonces yo voy a elegir solo uno, no voy a trabajar como en los 3, sino ya entonces voy a elegir uno y en ese, pues ya uno se va enfocando en hacerlo selectivo, en mejorar selectividad, mejorar resolución, mejorar sensibilidad, y definir más estos parámetros que les mencionaba al principio. Pero sí, o sea, en esta primera etapa solamente es probarlo para 3, ver que sí es capaz de detectar cambios, digamos, en la parte del detector, ¿no? De que sí es capaz de detectar estos cambios, cuál es el cambio mínimo. Por ejemplo, algo pues interesante es que vimos que incluso con este sensor que es bastante grande, sí estamos siendo capaces de detectar los cambios en flúor y en arsénico, que son cambios muy, muy, muy. Y por ejemplo, esta es la otra etapa, que es estos, apenas los voy a medir, es la misma estructura, bueno, la misma estructura me refiero a también es un sensor interdigitado de 3 dígitos, pero estos ya fueron diseñados en circuito integrado. Si vieron el otro que les mencioné era aproximadamente 3 por 3 centímetros y por decir, este es de 2.3 por 3.8 y este es de 1.2 por 2.8, en los que las muestras pues ya van a ser microgotas. Y la idea con él también, bueno, otra cosa es que también estos están operando en frecuencias mucho más elevadas, el otro era 2 y aquí uno va a estar alrededor de 10 y otro alrededor de... Yo espero, pues es como la hipótesis es que estos van a ser mucho más sensibles que el resonador en PCB. Y pues sí, o sea, esto es como la otra etapa de ver cuál se va a elegir. Siempre es como que en la primera etapa vemos las opciones que hay y entonces ya después uno va haciendo, como que va acotando su proyecto dependiendo de los resultados. Y pues bueno, hasta aquí es como la presentación y conclusiones muy, muy, muy generales. Es primero que el estudio y comprensión de la permitividad de este parámetro es la base de los sensores electromagnéticos, al menos los empleados en la detección de materiales, que se trabaja con materiales. Y es un tema que, o sea, es como, pues, estas conclusiones son generales y siempre van a llevar algo como de lo que uno piensa de personas. Creo que es importante que, aunque no estén ustedes trabajando en alta frecuencia, tengan ese concepto, pues, ahí, a la mano, si no muy detallado, al menos cuando se hable de permitividad, ustedes puedan saber a qué se están refiriendo. Porque es un parámetro muy importante, no solo en sensores, en líneas de transmisión, o sea, en muchas otras áreas. Ahora, otra conclusión de esta plática es que los sensores electromagnéticos para muestras líquidas actualmente son un tema bastante relevante y principalmente se debe a sus aplicaciones, ¿no? A sus aplicaciones y a que ofrecen ventajas como que son más baratos que los que ya existen, son más rápidos, los resultados se obtienen más rápido, incluso unos se obtienen en tiempo real. Entonces es un tema pues interesante y pues si tienen la oportunidad algún día de
conocer más o de incluso involucrarse en esto, porque, por ejemplo, para los chicos de control, o sea, los sensores llevan toda una etapa de control si ya lo quieres hacer como, por ejemplo, agua, ¿no? Si se está detectando un contaminante en agua, pero el sensor es una etapa y eso puede ir más allá en decir, ok, si está detectando cierto nivel, ¿qué quiero que pase? ¿No? Si detecta ese nivel, ¿qué va a hacer? Otra conclusión es que, bueno, espero que se llevado esta plática, a ver que para diseñar un sensor hay que tener en cuenta muchos factores se deben considerar. O sea, es mejor considerarlos desde el inicio, porque si empiezan a estar un poco a ciegas y hasta el final piensan en, ay, el usuario final, ¿qué rango de detección quiere? O sea, eso les puede echar abajo todos sus sensores y empezar desde cero a elegir otra estructura, elegir otro algoritmo de análisis. Y pues que los sensores pueden ser muy simples, o sea, tampoco es irnos a lo más complicado siempre, o sea, no siempre lo más complicado es lo mejor, algunas veces sí, pero un sensor puede ser un sensor muy funcional, muy bueno, siendo una estructura muy simple, o incluso puede ser pues muy complejo. Y esto va a depender de muchos factores, la topología, pero digamos, tres que yo les podría decir es que va a depender de su aplicación. La primera es como que es un buen sensor. Entonces, para cierta aplicación es para que hacen algo complejo y con algo sencillo cubren las necesidades del usuario final. Esa es una forma de seleccionar el tipo de sensor. Pues ver, primero que todo la aplicación. Y la otra también, pues desgraciadamente tiene que ver también con los recursos que hay, con los recursos pues financieros, los recursos de equipo. Es como si ustedes tienen que diseñar un sensor pero no tienen manera de mandar a fabricarlo en circuito integrado, pues ¿para qué lo diseñan en circuito integrado, no? Si lo que tienen a la mano es PCB, si lo que tienen estos monolíticos, no sé, otro tipo de sensor. Entonces siempre es como un balance entre qué puedo fabricar, qué tengo a la mano y si esto me voy a ser capaz de cubrir las necesidades de sensado. Y pues bueno, chicos, hasta ahí llega la presentación. ¿Tienen dudas? Ahora intentar hacer como microfluido. Mira, yo ahorita, o sea, les digo, aquí yo les mostré una forma, pero yo hice mediciones con holder y sin holder directo. La principal ventaja de utilizar holder, lo que les decía, es que permite que los sensores sean reutilizables. Esto también depende de la aplicación. Va a haber muestras que no van a modificar mucho el sensor, pero va a haber otras muestras. Por ejemplo, va a haber muestras que es muy fácil como lavar el sensor y volverlo a usar, y va a haber otras que no. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo apenas estoy haciendo el análisis de ver que, como estoy trabajando con metales, por ejemplo, el flúor es muy corrosivo. Si se pone en contacto, o sea, cuando está en contacto con el metal, lo empieza como que a carcomer, y entonces ya estoy midiendo no solamente el agua con el flúor, sino agua con flúor con cobre, ¿no? Entonces lo de las ranuras que mencionas, sí es como sí se puede hacer. Yo en este caso no lo hice porque pues es todo como un proceso más largo y pues, al final el proyecto es un año, como un estado también. Sí, o sea, sí es algo como que se puede hacer, pero pues también es cosa por ejemplo, el momento de hacer ranuras, no sé si ustedes sepan, por ejemplo, en PCB, ¿saben cómo es un PCB? ¿Cómo está fabricado un PCB? Que son láminas de fibras que se impregnan con una resina, y de hecho hay unas que no es solamente una lámina, sino son muchas capitas de resina. Entonces, al momento de que tú cortas, o sea, que haces la ranura, es poroso. Bueno, dependiendo del material, esas también son características, que hay unos que son porosos. Entonces, si tú le haces pasar el líquido directamente, siempre, o sea, otra cosa es que hicieras el caminito y lo recubres, pero si nada más es el caminito, cuando es pasar el líquido, se puede ir absorbiendo y eso te va a ir modificando el sensor. Ahora, sí puedes hacer
pues un recubrimiento. Pero ahí también ya es como, ¿de qué vas a hacer el recubrimiento? Dependiendo de las capacidades que tengas para hacer ese recubrimiento. Por ejemplo, si en este caso yo la separación entre deditos es de 0.6 milímetros, entonces imagínate, para hacer un recubrimiento tendría que ser un recubrimiento muy, muy delgado y habría que asegurarnos que siga esta forma, porque si es como una resina, se puede hacer así y en cierta parte ya va a estar como, o sea, no va a ser como la misma forma en todo el camino. Entonces, lo que se hace, o sea, esto que mencionas de hacer los caminitos de los microfluidos, se aplica más en sensores, por ejemplo, resonadores de anillo dividido, que no llevan esos deditos, sino que solamente es como una ranura, porque pues nada más es hacer el caminito en una ranura. Y en microfluidos también vi una referencia donde sí utiliza el digitado y lo que ellos hacen es que en la ranura meten como cada fuerza o lo hacen al tamaño de una manguerita. Es como, no es recubrimiento, sino como decir que es esto, y entonces ellos le meten un tubito, pero es como una manguerita flexible. Y la manguerita va siguiendo el camino, este caminito, ¿no? De los estados. Y entonces ya hacen pasar el fluido desde un punto a otro. Entonces sí, es como una opción, pero en este caso yo no la elegí por eso. ¿Otra pregunta? ¿Es pregunta? Es mejor que sea lineal el sensor. Pues mira, es que es lo que les decía como en esta lámina nos ponía como 3 cosas de las aplicaciones del usuario. Decir que es mejor o no un sensor lineal depende de muchas cosas. Puede ser que sea mejor porque su procesamiento es más sencillo. Entonces, como sabes, si esto cambió de esta forma y la salida cambió, como ya sabes que es lineal, puedes hacer ese procesamiento de los datos pues, de manera un poquito. Y pues también tiene que ver con que, bueno, depende de la linealidad, o sea, si son cosas como de detecciones muy, muy, muy pequeñas, si es un sensor que su sensibilidad no es lineal, sino va aumentando a medida que aumenta, entonces justo en los rangos más chiquitos de detectar cantidades más pequeñas va a ser menos sensible, ¿no? Y pues a veces justo esas partes es donde requieren. Pero pues sí, depende de. Incluso hay sensores, igual de microondas para líquidos, que ya envuelven una parte de ganancias, como que tienen un transistor, bueno, un amplificador y un sistema de control ahí más. Y es como para que convierten algo no lineal en lineal. Sí, pero tiene mucho que ver con el proceso. Aunque un sensor lineal pues como que la respuesta es más directa, que sabes, cambió esto y esto lo relaciona. No, porque ahí más que lo lineal tendrías que ver cuál es su sensibilidad. O sea, no la forma, sino como la sensibilidad. ¿Qué tan sensible es a la frecuencia? ¿Perdón? ¿Qué tan sensible es a la frecuencia? Ok, es que también depende. Lo puedes ver como respecto a frecuencia, es como en qué frecuencia es mejor, o respecto a las variación de lo que estás sensando. O sea, como si estás sensando, por ejemplo, aquí que mencionaba, bueno, en los ejemplos que mencioné, de glucosa en sangre, por ponerlo. ¿Qué tanto va a cambiar cuando hay cierta concentración de la. Entonces, eso, hay sensores que pensando lo mismo, las mismas, tienen las mismas muestras, ¿no? Y tienes 2 sensores y uno funciona en 1 GHz y el otro funciona en 20 GHz. ¿Sí? No es como regla que vaya a ser más sensible el de 20.
Entonces, siempre esto depende de la muestra principalmente. De hecho, para decidir en qué frecuencia va a trabajar el resonador, tiene que ver con conocer un poquito la muestra. Por ejemplo, los sensores de agua. El agua es un líquido que pues, se ha estudiado mucho, que se conocen ya las curvas, hasta hay modelos para el agua en frecuencia. Entonces, su huella digital, si lo vemos así, su permitividad en rango de frecuencia, va a presentar como ciertas curvas, ¿no? Bueno, dependiendo los puntos de relajación. Entonces, con base en eso se puede elegir como si te conviene trabajar en donde tiene más cambio o donde es estable el agua. Por ejemplo, si quieres detectar algo en agua, puede ser mejor idea seleccionar una frecuencia en donde el agua no está cambiando, o sea, no está la permitividad cambiando, sino es constante, porque entonces el cambio se va a deber a lo extra, no al agua solita. Porque si escoges un punto donde hay mucho cambio en la permitividad del agua, puede ser que esos cambios que estés detectando sean de lo que hay y del agua. Bueno, o sea, el procesamiento de los datos ya se puede hacer. Pero para otras aplicaciones eso es lo que conviene. Entonces, ¿me preguntan, chicos? O ya yo les pregunto. Una pregunta, estoy en línea. Este, ¿Cómo le harías para ver la posibilidad de medir también la permitividad en gases? ¿Es posible? Sí, sí, de hecho sí es como, o sea, los sensores electromagnéticos van gases, líquidos, sólidos. O sea, aquí pues yo les hablé de líquidos porque es en lo que estoy trabajando, pero para gases o sea, en la literatura hay sensores que involucran pues como hacer, así como aquí son contenedores, hay como contenedores, son como tener el sensor y meterlos como en una cámara y en esa cámara se hacen como o se genera la nube del gas que se va a Mm, sensar y el principio es el mismo, se va a detectar un cambio de permitividad ujú. en el ambiente. Y sí, normalmente, pues para tener más control, los que yo he visto, bueno, no he revisado la verdad tantos en clases, pero los que he llegado a ver, sí manejan estas camaritas, estas cámaras en las que hacen pasar el gas. Una pregunta, cuando estás hablando del diseño de tu sensor, económicamente más o menos de cuánto estamos hablando en un programa de diseño. En un Pues programa, o sea, como del software o como en sí del prototipo. no, de todo digamos, la infraestructura básica para poder diseñar Ah, tu sensor. pues en, en mi caso, pues es un poco económico porque como es ahorita estos prototipos, digamos, yo para empezar estoy trabajando con materiales que las empresas que fabrican estos materiales ofrecen muestras gratis cuando no son para hacer comercialización. Pero, por ejemplo, las láminas de PCB, hablando de tarjetas de este tamaño grande, las láminas de PCB eh, rondan como en los $25. Entonces, digamos, si yo pudiera ver como en cuánto cuesta hacer el sensor que yo hice, yo creo que es en la tarjeta, o sea, el pedacito de material tal vez costaría unos $5, pero, y ahora sí, las máquinas para hacer el grabado, el equipo para hacer la medición, o sea, en este caso pues estoy trabajando con un analizador de red vectorial, que es un equipo pues bastante caro que estará pues arriba del $1,000,000. Ujú. Pero aquí viene la parte de que ya para hacer esto comercial, ¿no? Pues sí, no, uno no va a ofrecer un sensor para el que dices, tienes que comprar un equipo de 1,000,000, sino para este rango de frecuencia de 2 GHz, incluso hay VNAs muy sencillos, más económicos,
O también pues ya se hace toda esta etapa del diseño de la fuente, del diseño. Pero más que el material, en este caso, lo caro viene en el equipo de medición, en el equipo para hacer la fabricación. Y no sabría así como dar una cantidad final, pues no, sí está complicado. Ok, muchas gracias. No sé, ¿tienen otra duda? El sensor se fabricó aquí en el laboratorio, no, en este piso, con una máquina que se llama el LPKF, o algo así. No me acuerdo si es LPKF o LKPF. Pero es una máquina que todo, o sea, uno hace su diseño, ¿no? Y lo exporta en este caso es un archivo que se llama .gerber, se exporta o DXF. Y esta máquina tiene muchas brocas. Y es automática, bueno, semiautomática porque uno tiene. Pero entonces se coloca, digamos, toda tu lámina de material o el material, lo colocas. Y esta máquina lo que hace es un devastado del cobre. Ajá, sí, o sea, toma como que como que hace como una proyección para de las mínimas y máximas dimensiones, entonces ya su algoritmo sabe qué broca tiene, ya se devasta. Sí, en este caso se hizo así. También se puede hacer por litografía, pero aquí pues. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo corroboras los datos o decir que verificar que realmente son correctos? Mira, en este Como la punto. concentración, y eso, pues, ya ves que tienes la curva de concentración, tienes los datos, y si lo haces por ICP o por alguna otra técnica. Ok, mira, en este caso, como si son curvas, bueno, perdón, son muestras controladas, o sea, desde que me las mandaron, ellos ya las prepararon bien como a esa concentración. La idea es, ya cuando vayan a hacer otro tipo de concentración, es como un poco inverso, como yo ahora tengo las muestras, mandarlas igual ya sea con gente aquí en el centro, y ellos, eso se mide pues con técnicas de cromo. O sí, como para tener, digamos, dos métodos, y que compruebe que lo que estoy proyectando sí es lo pedido, como para tener un punto de referencia. Y también se va a medir, de hecho eso es como algo que está en proceso aquí en el sitio. Hay un equipo que es ya comercial que da la permitividad de los materiales y es una sonda que ya es de una compañía de todo. Y aquí se cuenta con ese equipo, solamente que ahorita ya hay un punto con la licencia, con todo esto. Pero entonces van a hacer las mediciones de las muestras también con este equipo, pues para hacer la compra. ¿Te preguntas? Bueno, pues no, sin más, no queremos que agradecer a Gaby por su presentación y con hago entrega del presente de conocimientos por parte del departamento.